A la charla de hoy de patología dual. Soy Sara Salazar, de quinto semestre de medicina. Y yo soy Nicolás Fechas, también de quinto semestre de medicina. Entonces aquí podemos ver la bibliografía que utilizamos para guiarnos en esta charla, un poquito de la revista latinoamericana de psiquiatría, patología dual, definición, historia, recursos, y también como la guía clínica de la patología dual. Bueno, comenzando. ¿Qué es una patología dual? Según la OMS, es la definición de una coexistencia en el mismo individuo de un trastorno por uso de sustancias psicoactivas y de un trastorno psiquiátrico. También toca aclarar que las adicciones no solamente hacen referencia a la drogodependencia, sino también a adicciones tipo comportamentales, como la ludopatía, la vigorexia y la adicción al Internet. En el DSM-5 se habla de los trastornos inducidos por el consumo de sustancias, más no como tal de la patología dual, porque es muy compleja ya que cuenta con dos trastornos. Hay unas hipótesis que vamos a ver a lo largo de la presentación, pero aquí brevemente, que hablan de la causalidad de esta patología. Primero, habla de que las adicciones son el trastorno primario y estas van a inducir la aparición de un trastorno mental. Segundo, hablamos de la teoría de automedicación, que es que las sustancias se usan para paliar los síntomas psiquiátricos ya existentes. Por último, hablamos de que la apariencia de ambos trastornos se producen como consecuencia de compartir los mismos factores de riesgo que vamos a ver más tarde. Entonces aquí podemos ver como la importancia de por qué es importante hablar de la patología dual, ya que tienen un impacto muy importante en el individuo, ya que aumenta mucho la actividad criminal, son personas que a veces tienen como una salud física y cuidado personal muy pobre, tienen problemas con las relaciones interpersonales y tienen como a aislarse de la sociedad. También, pues el hecho de tener el estigma de un trastorno mental puede llevar al desempleo, a un apoyo muy pobre como de la gente a su alrededor. También tienen un riesgo muy grande de suicidio, de infecciones como por vía sexual, como el VIH, también la hepatitis B, y lastimosamente también tienen un índice muy alto de, pues, como autolastimarse. La prevalencia es de alta variabilidad, ya que va a depender mucho de dónde estamos, de los métodos diagnósticos que se van a utilizar y qué tipo de sustancias están usando estos pacientes. Pero lo que sí se han dado cuenta es que hay un incremento como conforme los años van pasando en la persona y hay predominio en pacientes hospitalizados en instituciones psiquiátricas. El trastorno de uso por sustancias tiene una comorbilidad con el trastorno de personalidad antisocial o con el trastorno de comportamiento y control de impulsos, trastornos psicóticos, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y pues es muy común también ver que el trastorno de uso de sustancias tiene una comorbilidad muy grande con los trastornos afectivos, como la ansiedad y la depresión. Porque es importante hablar del diagnóstico de la patología dual, porque su alta prevalencia se asocia mucho con un peor diagnóstico clínico y dificultades en el tratamiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay un gran estigma, hay un gran deterioro funcional y de la calidad de vida de estos pacientes y hay un gran riesgo de suicidio. Las barreras en el acceso a salud de estos pacientes puede pasar por falta de programas integrales y por un pobre entrenamiento del personal de salud, ya que a veces pasa que no saben cómo abordar estas dos patologías o también tienen un estigma muy grande frente a la patología dual. También es que hay un desconocimiento de la disponibilidad de programas de tratamiento. Estas personas que están con ese trastorno no saben cómo acceder al tratamiento y también hay barreras de acceso, por ejemplo, que pueden llegar a ser muy costosos. A ver, ya pasando al apartado de la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que tanto trastorno mental como trastorno por uso de sustancias son entidades nosológicamente distintas. Lo que quiere decir que si bien en la clínica pueden no parecerse mucho, al fin y al cabo terminan siendo afines y se relacionan la una a la otra, ya que pues un individuo que padezca una es más susceptible, más afín a desarrollar la otra. A lo largo de los años hemos tenido varias cifras, como lo son las otorgadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos dicen que hay un 13% de desarrollo de patología dual en abuso y dependencia de alcohol y de un 6,1% para otras sustancias. Asimismo, entonces tenemos una relación de 9,1 a 22,5% entre estos dos factores.
Por tanto, podemos ver que la prevalencia de patología dual es muy variable y depende más que nada de los métodos de diagnóstico, de las mecánicas en la patología y de la población estudiada. Por ejemplo, también tenemos cifras otorgadas también por el Ministerio de Salud de un 20 o un 50% de incidencia de patología dual en población extrahospitalaria. En cambio, en pacientes que ya están hospitalizados en alguna institución por trastorno de consumo de sustancias, tenemos cifras del 20 al 50%. Uno de los estudios más sonados relacionados con el tema es el del Epidemiological Catchment Area, o el SA, en Estados Unidos de 1981 a 2005, que utilizó 20.291 pacientes con enfermedades mentales, sacando un odds ratio de 2.7 para trastorno por uso de sustancias, con una prevalencia del 29% para desarrollar patología dual, y asimismo tenemos poblaciones que ya estaban en algún trastorno por uso de sustancias, a excepción del alcohol, donde se encontró un odds ratio de 4.5% para el desarrollo de enfermedades mentales. En el anexo podemos ver precisamente una tabla que nos explica cuál es el odds ratio de desarrollar cualquiera de las enfermedades mentales, como lo son esquizofrenia, trastornos afectivos, etcétera, dependiendo de qué clase de pues, sustancia estamos utilizando, lo que va a variar mucho qué tan susceptibles somos a una enfermedad o a otra. Hemos tenido otros estudios a lo largo de los años, como son el del Europa Monitoring Center of Drugs and Drug Addiction, que se realizó en 2015 y nos dio una prevalencia de patología dual de hasta un 50% en pacientes que ya son adultos. También tenemos el del National Comorbidity Survey Application, que utilizó criterios como el DSM-4 y encontró prevalencias de patología dual de tan solo 14%. Por otro lado, tenemos el Servicio Provincial de Drogodependencias en Huelva, en España, que nos habla de que existe una estrecha relación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con el consumo de sustancias psicoactivas, y también nos habla de que hay un riesgo 2.5 veces mayor o más alto de desarrollar trastorno por uso de sustancias y 8.8 veces más alto cuando hay una morbilidad con algún trastorno por déficit de atención o un trastorno emocional. Ya pasándonos un poco más de lugar, tenemos estudios de la doctora Yolanda Torres y sus colegas del Hospital de La Paz en 2020, donde nos hablan de la relación entre trastornos por uso de sustancias y trastornos mentales. Esta muestra se hizo con 4.593 sujetos ya hospitalizados colombianos desde los 18 a los 45 años y nos muestra que tener antecedentes de trastornos de conducta, déficit de atención, etcétera, eh, nos da un 100% de totalidad de susceptibilidad de desarrollar patología dual con un odds ratio de 95% de confianza en el resultado. Listo. Es muy importante, muy importante hablar de los factores de riesgo porque son como los riesgos que tienen estas personas para desarrollar los trastornos. Entonces, este puede ser la susceptibilidad genética dado por antecedentes familiares de trastorno de uso de sustancias o algún trastorno psiquiátrico. También un factor de riesgo súper grande son los traumas, el estrés y las vías comunes psicopatológicas para el desarrollo de ambas enfermedades. También ser parte del sexo masculino es un factor de riesgo muy importante, ya que también pues prevalecen las personas de este sexo que tienen esta enfermedad y también una exposición a un entorno con alto consumo de sustancias psicoactivas, ya sea en el colegio, en el ámbito de los amigos, también la familia, si ven como a los papás con consumo de sustancias psicoactivas, estos niños pueden llegar a tender a caer en ese mismo paso. Un bajo nivel socioeconómico es un factor de riesgo, un nivel educativo bajo, también ya tener como un trastorno psiquiátrico previo también puede ser un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de uso de sustancias, el maltrato infantil, el abuso sexual, básicamente cualquier violencia intrafamiliar es un factor de riesgo para desarrollar estos trastornos psiquiátricos. El riesgo al suicidio es un riesgo muy presente en la patología dual, como les mencionaba previamente, y es mucho más alto respecto a la población general y mucho más alto respecto a los trastornos individuales, ya que recordemos que la patología dual, como dice su nombre, pues son dos trastornos en una persona. Por eso el riesgo al suicidio es mucho más alto. Y en Colombia se han dado cuenta que el 41% de los pacientes con patología dual pues tienen como este riesgo al suicidio y pues pueden que lo hayan como intentado. Para determinar el riesgo de una persona a pues cometer el suicidio, se debe determinar si han existido conductas autolesivas con o sin intencionalidad suicida. Y toca mirar los factores de riesgo no modificables, que pueden ser el género, los factores culturales, socioeconómicos, etcétera, y los factores de riesgo modificables, que son como el estrés que está puesto una persona, el estrés psicosocial,
como puede ser el duelo o los problemas económicos. Es muy importante ver la historia natural de la enfermedad, si ha tenido exacerbaciones de los síntomas o alguna intoxicación aguda en el momento de la consulta. No solamente debemos mirar los riesgos negativos, sino también como la red de apoyo que tienen estos pacientes, ver si tienen una red de apoyo estable, una cohesión familiar, resiliencia, valores y creencias, una buena disposición en el momento del tratamiento y una buena atención en salud. Aquí viendo la escala de SAT Person es esta que nos puede ayudar a objetivizar un poquito el riesgo del suicidio. Aquí están las letras que nos van a decir como un significado. Entonces, como decíamos, el sexo masculino es un factor de riesgo. Si la persona es mayor a 19 años o menor a 45, también es un factor de riesgo. Si está como actualmente cruzando por una depresión, si ha tenido intentos previos de suicidio. En este apartado es muy importante mirar como la letalidad de los intentos de suicidio, o si ha tenido como algún tipo de autolesión, también es importante ver. El abuso de alcohol excesivo, si tiene, pues está pasando como por un duelo, por una separación muy difícil, si no tiene una red de apoyo estable y si ha tenido como un plan organizado de suicidio, como ya estructurado para cometer el suicidio. Este se va a medir por un total de 10 puntos, diciéndonos que de 0 a 2 puntos no tiene riesgo. De 3 a 4 puntos es un riesgo bajo que toca seguir evaluando y tiene que tener un seguimiento ambulatorio intensivo, porque esa persona pues tiene un riesgo. De 5 a 6 puntos es un riesgo medio y en caso tal de que la persona no tenga un apoyo familiar estrecho, debe internarse. Y de 7 a 10 puntos es un riesgo súper alto, pues porque es casi la totalidad de los puntos y aquí toca ingresar al paciente porque tiene un riesgo de intento inminente. Vale, ahora pasando con el factor de riesgo de violencia intrafamiliar, este es uno de los más comunes y que concretamente en nuestro país es el que más afrontamos, ya que vemos que usualmente el trastorno por uso de sustancias se asocia con un mayor riesgo de sufrir o de ejercer violencia intrafamiliar, con tasas de alrededor del 80% en mujeres que están en tratamiento y por trastorno por uso de sustancias terminan siendo ellas mismas las más afectadas en esta situación. ¿Cómo vamos a abordar esto? Para empezar, debemos hacer una evaluación completa del paciente, como ya nos dijo Sarita, no solamente de su contexto socioeconómico, sino también de las redes de apoyo con las que se cuentan. Y ya una vez se ha ejercido el acto de violencia, lo que tenemos que hacer es activar una respuesta coordinada tanto con los servicios de salud, con las autoridades competentes, dependiendo del lugar en el que nosotros nos encontremos. Hay ciertas énfasis en la evaluación que tenemos que hacer, como lo es el identificar el uso de sustancias por parte de una persona para ejercer control, ya sea consumiéndolas o dándoselas a la otra persona, e identificar cualquier tipo de violencia en cualquier tipo de relación. No, o sea, no se limita solamente a relaciones hombre-mujer, sino también a relaciones del mismo sexo, relaciones no conyugales o relaciones con los hijos. Hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta asociados a permanecer en relaciones violentas, tanto como agresor así como víctima, como lo son los miedos a las amenazas, las represalias de acoso o de secuestro, el aislamiento de las redes de apoyo o la pérdida de la calidad de vida en términos de pues, pérdida del hogar, pérdida de la relación con los hijos, mascotas, posesiones o repercusiones en las relaciones familiares. Por tanto, vemos que ver que la intervención se tiene que hacer según los lineamientos nacionales dirigidos a la atención integral y primaria de nuestro paciente, manejando un alto estándar de principios, concretamente siendo empáticos, no revictimizando a la mujer, mantener la relación médico-paciente, creerle al paciente y hacerle entender que no es su culpa, que nada de lo que está pasando está bien y no lo debería por qué normalizar. Asimismo, no deberíamos emitir juicios de valor respecto a lo que pensamos y simplemente cumplir con su papel como funcionarios de la salud. Nunca actuar como intermediarios en la relación, sino limitarnos a atender al paciente y aconsejarlo. Ya pasando al riesgo psicosocial, vemos que en esta enfermedad no simplemente hay un factor clínico o biológico, sino que hay un impacto desde la perspectiva social que se puede llegar a mezclar con la cultural en términos de la exclusión, la estigmatización y la invalidización social que sufren estas personas que sufren la enfermedad. Por tanto, vemos que tenemos que mantener una relación médico-paciente mucho más fuerte, ya que estos factores suelen incidir en la misma, causando que pues, las consultas sean más difíciles y que además los pacientes tengan peor adherencia, dejen de ir, dejen de estar en el tratamiento y suele tener varias repercusiones a nivel de, por ejemplo, salud, donde por los factores que ya les dije, la falta de atención a las consultas, la falta de adherencia al medicamento, pueden llegar a tener mayor recaídas y como una mayor frecuencia de hospitalizaciones y de conductas antibióticas.
En el aspecto familiar vemos un deterioro del núcleo familiar con alta incidencia de agresión y conductas violentas como vimos en el punto anterior. En el apartado laboral vemos un bajo rendimiento académico o laboral, así como una dificultad para conseguir o mantener un trabajo, dificultad para concentrarte o dificultad de inclusión por parte de los empleadores. En términos de derechos, vemos una limitación en los mecanismos de participación social, dificultad en la toma de decisiones sociopolíticas, dificultad de acceso a la vivienda y empleo, así como pérdida de las redes sociales. En las barreras de acceso a la salud vemos una negativa a acudir a los servicios de salud por parte de sus pacientes, pues ya sea por temas de terquedad o por tema de mal adherimiento con el tratamiento. Y finalmente, en el apartado psicológico vemos una baja autoestima en los pacientes, así como un deseo de mantener en secreto su patología por miedo a los tres factores que ya hablamos: exclusión, estigmatización e invalidización social. Otros riesgos relacionados a la patología dual son sufrir o ejercer maltrato físico, así como abuso sexual, maltrato psicológico, vulnerabilidad psicosocial, así como vulnerabilidad biológica y maltrato a menores de edad en caso de que esta patología esté circulando por el medio de un núcleo familiar. Listo. Ahora vamos a andar un poquito más en lo que les comenté previamente sobre las teorías de causalidad, empezando por una teoría de causalidad directa, y es que el trastorno de uso por sustancias como consecuencia de un trastorno mental o que el trastorno mental como consecuencia del trastorno de uso de sustancias. Empezando en el primero que les nombré es la teoría de automedicación y se basa en que un paciente consume una sustancia psicoactiva debido a que esta sustancia va a generar una aparente mitigación de los síntomas del trastorno mental. En ciertos estados mentales, los pacientes tienen menor capacidad de reconocer y emitir juicios de valor sobre su consumo, por ende pueden llegar como a aumentar la frecuencia de consumo y las dosis de la sustancia psicoactiva. Esto va a generar un riesgo a, como tal, una dependencia a la sustancia psicoactiva. En la parte del trastorno mental como consecuencia del trastorno de usos por sustancias, vemos que la intoxicación aguda y la abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas puede inducir una gran variedad de síntomas y de trastorno mental. Por ejemplo, un caso que pasa es en la abstinencia severa al alcohol, que esta puede generar síntomas depresivos, ansiosos e incluso episodios psicóticos. La sustancia psicoactiva puede inducir desórdenes neurocognitivos, disfunción sexual y trastornos del sueño. Entonces vemos que debido a un previo trastorno de uso por sustancias se va a generar un trastorno mental. Vale, siguiendo con las teorías de causalidad, encontramos la teoría indirecta que nos explica que hay una relación causal entre una de las dos patologías con un factor de riesgo o a modo de catalizador para el desarrollo de la otra. El factor que ya hemos mencionado es que si yo tengo una de las enfermedades, soy más susceptible a desarrollar la otra. Un ejemplo que planteamos es el consumo temprano de sustancias psicoactivas que nos puede llevar, dependiendo de la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos, a una deserción escolar o laboral. Esto a su vez puede conducir a problemas en el núcleo familiar, como disfunción, así como exposición a eventos traumáticos, ya sea en regaños en los niños o problemas económicos en los adultos. Esto nos puede llevar a un riesgo de desarrollar un trastorno mental y asimismo, ya teniendo ese trastorno mental, podemos empeorar el trastorno por uso de sustancias que ya teníamos previamente. Así que es un círculo vicioso en el que las dos enfermedades se complementan y se van empeorando la una a la otra. Luego tenemos la teoría de factores comunes, que ya va hacia un apartado más biológico, que precisamente nos dice que hay una presencia de factores biológicos y biopsicosociales comunes, tanto para trastornos mentales como para trastornos por uso de sustancias. Esto suele ser más que nada el bajo nivel socioeconómico, los déficits neurológicos, los trastornos de conducta infantil y también hay un factor de vulnerabilidad genética. Concretamente hablamos de dos disfunciones genéticas que son por el gen DRD2, que es un codificador para el receptor de dopamina, es decir, que pues el bajo funcionamiento de este gen nos va a llevar a ser más susceptibles a las adicciones por cocaína, alcohol y nicotina. Y por el otro lado tenemos la neurona COMT y el gen COMT, que es un codificador de la enzima MAO para descomponer la dopamina. Es decir, que cuando tenemos mayor actividad de este gen, más dopamina se va a descomponer y va a ser más difícil que nosotros podamos llegar a sentir los sentimientos pues, de tranquilidad, de felicidad y vamos a ser más susceptibles a desarrollar patología o cualquiera de las dos. Denme un segundito, recargo una página. Esperen que se me salió.
Listo. Listo. Ahora seguimos un aspecto muy importante que es la parte del diagnóstico de la patología dual. Entonces, ¿qué es muy importante al momento de diagnosticar a un paciente? Se debe entender que la patología dual no es solamente la suma de ambos diagnósticos, sino que tiene un contexto muy importante que son los factores de riesgo. Se requiere una evaluación completa tanto del trastorno de uso por sustancias como del trastorno mental, o sea, toca evaluarse los dos muy profundamente y exhaustivamente, según el contexto, si es agudo o crónico, determinación de la evolución de los síntomas, si ha empeorado, si ha mejorado, qué síntomas presenta, patrones de consumo que vamos a ver a continuación, la sustancia de impacto, que es aquella que tiene más influencia como en el deterioro de la calidad de vida del paciente, porque pues un paciente puede fumar cigarrillo, puede beber alcohol, hasta emborracharse y perder el conocimiento, que puede que ambos sean sustancias psicoactivas, pero nos damos cuenta que el alcohol es la que tiene más impacto en la calidad de vida. También ve los riesgos actuales que tiene al momento de la consulta, si tiene abstinencia o riesgo al suicidio, y la presencia de cravings, que es como, pues, qué craving tiene la persona con la sustancia que está teniendo. Toca ver los sectores psicosociales, si son como lo que le predispone a él o a ella a el abuso de sustancias o a empeorar el trastorno mental, si ha tenido tratamientos previos o en qué etapa del tratamiento se encuentra y qué tan efectivo ha sido, el grado de deterioro funcional en la calidad de vida del paciente es muy importante porque pues queremos apoyar al paciente en que mejore su calidad de vida y su aspecto biopsicosocial. Es muy importante no solamente el momento de la consulta, sino complementar con paraclínicos para determinar o descartar alguna causa orgánica de la sintomatología presente del paciente. El uso de escalas específicas para cada sustancia también es súper importante porque nos va a ayudar a facilitar y objetivizar los diagnósticos, riesgos y severidad del consumo. Entonces, ¿qué toca mirar al momento de la consulta, del diagnóstico? Los tipos de droga y sus efectos. Entonces, aquí tenemos como un recuerdo del áreas de medición del comportamiento, recordando un poquito los tipos de droga y qué efecto tienen. Tenemos, digamos, aquí en la parte superior de la pirámide, tenemos aquellas sustancias que son depresoras o que causan como un efecto de sedante. Tenemos el alcohol, a las benzodiazepinas, los opioides, y son aquellas que dan una sensación de relajación, reducen el estrés, la ansiedad y también pueden generar como inhibiciones. En dosis muy altas puede generar bradicardia o bradipnea, que es como un factor de riesgo para que la persona pues tenga que ir a urgencias por un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Luego tenemos al lado izquierdo de la pantalla las sustancias estimulantes, que son la cafeína, la cocaína y las anfetaminas, que son aquellas que aumentan la velocidad de transmisión de los mensajes en las neuronas. Entonces nos dan a un paciente alerta, con mucha energía, con una extrema confianza en sí mismo, en lo que es y en lo que puede llegar a ser. Hay una agitación y también puede generar insomnia. Y también hay reducción del apetito, que lo podemos ver mucho como con la nicotina y la cafeína. Al lado derecho de la imagen vemos a las sustancias alucinógenas, que también son sustancias psicodélicas. Entonces, estos pacientes van a presentar una clínica de alucinaciones visuales, distorsión de la realidad y experiencias sensoriales como aumentadas o distorsionadas. También va a generar paranoia, pánico y ansiedad. Luego, los patrones de consumo es muy importante al preguntarle al paciente cómo lo ha usado una vez, lo usa de manera recreacional o como de forma regular, o si ya es dependiente como tal, porque hay una diferencia en cada uno de los estadios en el patrón de consumo. Empezamos con que no lo usa, el paciente no ha consumido la sustancia nunca, y luego pasamos a la parte experimental, que son esos pacientes o personas, porque no solamente son pacientes, sino también personas del común, que consumen una sustancia por curiosidad o por presión social. Por ejemplo, tomar alcohol de vez en cuando. Sí, muy de vez en cuando o por presión social, como solamente toma cuando hay gente, y es muy, muy eventual, demasiado eventual. Luego seguimos la parte recreacional, que es que el paciente ya conoce los efectos de la sustancia y lo busca, o sea, busca esos efectos dentro de él. Puede usarlo por un tiempo y puede dejarlo por otro, o sea, puede usarlo por un mes, luego lo deja por 6 meses, no hay como ningún tipo de adicción, sino que es muy recreacional y lo puede usar en eventos sociales de una manera muy infrecuente.
Luego seguimos con la parte de regularmente, que está muy cerca a la parte de dependencia, o sea, estas personas que lo usan de manera regular, como en unos días, una vez por semana, una que otra semana, tienen un alto riesgo a generar una dependencia a la sustancia. Luego seguimos por el último estadio, que es un paciente que ya es dependiente de la sustancia psicoactiva y es que ya el paciente tiene cambios comportamentales y fisiológicos relacionados al uso de la sustancia y a la abstinencia de esta. Entonces, como que la sustancia ya se vuelve una prioridad, o sea, hay pacientes que prefieren no desayunar, pero van y se compran una cerveza por esta misma dependencia que tienen. Y hay una neuroadaptación a la sustancia. Entonces, también es muy importante ver como algunas escalas para medir la dependencia de estos pacientes o la regularidad del consumo. Y tenemos primeramente la parte del ASIST, el ASIST que es de la OMS y es una info sobre el consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de la vida. Tenemos como dos aspectos importantes, que es el primero de estas preguntas generales, que son como cuáles sustancias ha consumido alguna vez a lo largo de la vida, con qué frecuencia las ha consumido y si le ha causado problemas, si hay algún familiar o amigo que esté preocupado por esa persona por pues la cantidad de veces que consume la sustancia o el efecto que ha tenido en su vida. Es muy importante ver eso. Y aquí, digamos, espérate, si puedo hacerle zoom. El ASIS también tiene como una parte muy puntual que es para preguntar específicamente por qué sustancia. Entonces aquí pregunta, en los últimos 3 meses, ¿qué tan frecuente ha usado? Y aquí está el tabaco, el alcohol, el cannabis, la cocaína, las anfetaminas, los sedantes, los alucinógenos, los opioides. Y esta persona tiene que responder como nunca, una vez, dos al mes, a la semana, todos los días, como para evaluar puntualmente cada sustancia psicoactiva. Y tenemos la parte de la entrevista neuropsiquiátrica internacional mini, que es un poquito más, em, que habla un poquito más de los trastornos psiquiátricos de la persona, o sea, la otra parte de la patología dual, y es muy específico de cada trastorno. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del episodio depresivo mayor, y es como para ver si la persona está cursando por un episodio depresivo mayor actual y tiene que responder a estas preguntas. Vale, listo. Ahora pasando al aspecto del tratamiento, vemos que esta enfermedad refleja un reto muy grande. Siguiente, Saris, por favor. Vemos que esta enfermedad va a reflejar un reto bastante grande para el equipo y el servicio médico, dada pues su naturaleza atópica asociada a primero una comorbilidad entre a un impacto biopsicosocial, perdón, a una severidad psicopatológica, a una severidad en el consumo y por tanto a una menor adherencia al tratamiento por todos los factores de riesgo que ya mencionamos antes. Vemos que en el caso de la patología, tanto el trastorno mental como el trastorno por uso de sustancias nos va a conllevar a un peor pronóstico y por tanto va a requerir una intervención mucho más grande y de mayor complejidad. ¿Qué necesitamos nosotros en un programa de tratamiento para patología dual? Necesitamos en primer lugar un acceso rápido y fácil tanto para los profesionales de salud para que puedan estar pendientes del paciente como para el paciente en caso de que ocurra una crisis. También necesitamos que este programa tenga una atención integral que supere las barreras de acceso individuales, lo que ya hemos hablado de factores de riesgo, después de contexto biopsicosocial y de redes de apoyo. Nosotros hablamos usualmente de 4 modelos básicos para el tratamiento efectivo. No se ha determinado uno como tal en específico, pero el modelo integrado es el que solemos optar, aunque es el más difícil. Ya les explicaré por qué. En primer lugar, tenemos el tratamiento secuencial, que nos dice que el paciente es tratado primero para una patología, que es la considerada como primaria, y después sigue el tratamiento de la patología secundaria. Se suele considerar el trastorno por uso de sustancias como la patología primaria, sin embargo, tenemos que recordar que debemos individualizar los casos y a veces se puede tomar el trastorno mental como patología primaria. El problema con el tratamiento secuencial es que hasta que se trata y se cura, entre comillas, la primera patología, no podemos pasar a trabajar la segunda patología. Por tanto, vemos que es un tratamiento que recurre mucho en las hospitalizaciones y en las atendencias de urgencias. Luego ya tenemos el tratamiento paralelo, donde la patología dual es tratada en simultáneo, pero, un pero muy grande, es que los tratamientos son administrados de forma independiente para cada patología. Es decir, tenemos equipos y servicios distintos trabajando el trastorno mental y otro muy distinto para el trastorno por uso de sustancias. Esto nos puede llevar a ese equilibrio de los tratamientos, que a lo su vez puede llevar a reincidencias o agravantes que para una enfermedad o para la otra, ya que no hay una conexión entre los dos servicios. Luego tenemos el modelo escalonado, en donde tenemos una adaptación flexible de la identidad del tratamiento según la gravedad del caso.
Básicamente nos dice que, pues sí, vea la patología dual como un todo y va escalando una en una según cómo va mejorando o empeorando el paciente. Pero por el que solemos optar es el modelo integrado, que es la mejor opción porque se trata de que se trata la patología dual simultáneamente por un mismo equipo terapéutico coordinado. Es decir, tratamos al mismo tiempo el trastorno por uso de sustancias y el trastorno mental. Es decir, que tenemos una sincronía en el tratamiento, en el manejo, en el diagnóstico, así como en las atenciones en el hogar y demás. Vemos que es el que nos permite explorar de mejor forma la relación entre las dos enfermedades, así que es la que va más de la mano con patología dual. Asimismo, tenemos ya, una vez clasificamos el paciente según el tratamiento que le queremos dar, vemos que hay una clasificación cuadrática de patología dual según qué tan severo está el trastorno mental y el trastorno por uso de sustancias. La escala 1 es cuando las dos enfermedades están en un nivel muy bajo, seguido de la escala 2 donde tenemos un trastorno por uso de sustancias más grave, pero aún no hay un reflejo, hay incidencia de un trastorno mental. Ya en el trastorno, en la escala tipo 3, perdón, vemos que hay un trastorno mental más severo, pero por el contrario, el trastorno por uso de sustancias está muy bajo, es decir, vemos un paciente que ya tiene un problema mental, pero aún no está consumiendo nada. Y ya en la escala número 4 vemos a un paciente que tiene tanto un problema mental como un problema por uso de sustancias. No importa cuál haya llegado primero, ya tenemos las dos y estos cuadrantes son los que nos van a ayudar a determinar qué tipo de tratamiento y con qué urgencia debemos darle al paciente. Ahora continuamos con el tratamiento específicamente farmacológico. No se puede abarcar todos los medicamentos para todas las patologías porque son muchos trastornos mentales que pueden estar relacionados en la patología dual, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el uso farmacológico es de uso común y se recomienda para el tratamiento. Preferiblemente tiene que estar combinado con otras modalidades psicoterapéuticas, porque el farmacológico tiene un efecto muy grande en la sintomatología al comienzo del tratamiento, pero en lo farmacológico puede ser a largo plazo. Sí tiene como un impacto en la calidad de vida a largo plazo del paciente, por eso tienen que ir los dos combinados. Es importante explicar los efectos adversos del paciente en el caso de tratamiento farmacológico, porque esto puede, o sea, en caso tal de que el paciente no lo conozca, puede llegar a reducir la adherencia al tratamiento. Muy importante que debe ser prescrito por un profesional experto, usualmente un psiquiatra, y debe ser individualizado por cada paciente y cada trastorno psiquiátrico específico. Al inicio, debe ser basado en la historia clínica del paciente, si ha tenido tratamientos previos y su efectividad. Al momento de la prescripción, el médico, bueno, el profesional experto, tiene que tener en cuenta las interacciones con otras sustancias, legales como ilegales, tanto como qué interacción tiene con la sustancia psicoactiva que el paciente está consumiendo o con algún medicamento que el paciente pueda tomar por alguna comorbilidad fuera del área de la psiquiatría que él tenga. También toca ver el riesgo de comorbilidades orgánicas asociadas al uso crónico de la sustancia psicoactiva. También, pues muy importante ver el potencial de dependencia y el abuso de fármacos prescritos, porque si estos pacientes ya tienen una tendencia a una dependencia a una sustancia psicoactiva, algún medicamento ilegal, pues toca ver que no se vuelva ahora dependiente a el tratamiento farmacológico para su patología dual. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia al tratamiento en un paciente con patología dual? Bueno, gracias a la herramienta Simple podemos intervenir en un paciente con patología dual y estar ahí como pendientes al tratamiento y su adherencia. Toca primero simplificar las características del régimen, como ajustar el tiempo, la frecuencia y la dosis del régimen farmacológico a las actividades del paciente y a la vida del paciente, ¿sí? O sea, brindar como las posibilidades más altas para que el paciente pueda adherírselos al tratamiento dependiendo de como de su vida diaria, si trabaja, si estudia, como sus patrones. También es que toca discutir claramente con el paciente y usar un lenguaje muy claro y muy adaptado al contexto que él tiene, si él ya hizo, pues si es una persona que tiene una educación superior o si no terminó la escuela, pues usar un lenguaje muy adecuado a el contexto del paciente sin sobrecargarlo de la información o de instrucciones. También importante brindar panfletos o información escrita que se pueda discutir verbalmente, o sea, que el paciente tenga tanto la información en un papel como que la pueda ir del profesional.
También es como que modificar las creencias del paciente, o sea, darle a entender de que es muy importante que se adhiera al tratamiento, que lo haga por su calidad de vida, por su futuro y que si tiene alguna duda que nos la pueda comentar para resolverla lo más pronto posible. Es muy importante comunicarle también a la familia del paciente o al grupo de apoyo o la red de apoyo estrecha del paciente para una toma de decisiones compartidas en la que participe el paciente y a veces la familia, teniendo muy en cuenta como los límites del paciente y el secreto profesional. Es muy importante a nosotros como profesionales dejar el sesgo hacia las personas con patología dual, que eso le puede pasar a cualquiera, no es inherente de la raza, el sexo, el nivel educativo, estado civil, ocupación, ingresos, origen étnico y cultural, no, sino que pues a cualquier persona le puede pasar esto. Hay unos factores de riesgo, sí, pero no es específico de un grupo poblacional. Y constantemente en cada consulta toca evaluar la adherencia del tratamiento, que toca cambiar, que toca seguir, que el paciente tenga la confianza de comentarnos si se está tomando los medicamentos, si, em, como con qué frecuencia, si está siguiendo el tratamiento y su adherencia. Vale, siguiendo con el otro pilar del tratamiento del paciente con patología dual, encontramos en primer lugar la terapia dialéctica conductual, que hace parte de todo el esquema del tratamiento no farmacológico. En este se va a considerar el gold standard donde hemos de manejo de pacientes principalmente con síntomas de personalidad límite y riesgo suicida. Este se basa en la resolución de problemas de la estilística y de la autoeficacia según problemas de dicción que le va planteando el evaluador. Es un espacio que se usa mucho para el habla, para corregimiento y así como mecanismos autónomos como la necesidad de estar tomando cada rato, o la necesidad de consumir, la necesidad de estar haciendo groserías, son algunos de los terapias que vamos a manejar acá. Luego seguimos con la prevención de recaídas, ya que sabemos que las recaídas de un diagnóstico pueden llevar a una recaída de otro y lo que hacemos en estas discusiones es tratar de normalizar esas recaídas, decirle que está bien, tratar de hablar del problema, por qué pasó, cuándo, cuáles fueron los detonantes y que de esta forma el paciente en vez de verlo como algo malo o como un castigo, lo vea como una motivación para volver a intentar. Asimismo, tenemos la entrevista motivacional, que es un tipo de entrevista que busca fomentar la motivación, como dice su nombre, así como el compromiso con el cambio, con base en la búsqueda confrontacional del problema y de la ambivalencia del paciente. Básicamente, lo que nos quiere decir esta entrevista es afrontar el problema directamente y que el paciente sea capaz de decirnos cuál fue el problema, de dónde fue que salió la necesidad de consumir algo o de dónde salieron esos pensamientos negativos. Eso es lo que trata de abordar la entrevista motivacional. Y también tenemos la terapia cognitivo-conductual, que hace énfasis en la relación entre los pensamientos, las emociones y los comportamientos del paciente. Por tanto, vamos a tratar de encontrar esa relación entre el consumo de las drogas o el consumo de la sustancia con el desarrollo de estrategias para prevenir ese consumo y que, por tanto, no nos dé una agravación de una patología o de la otra. Asimismo, encontramos el manejo de la contingencia, que por otro lado es el que busca premiar las conductas positivas del paciente, como lo son pruebas de orina negativas, atender a las consultas o una buena adherencia al tratamiento. Así que básicamente funciona a modo de incentivo para el paciente, como lo pueden ser algunos modelos de tratamiento para alcohólicos, que básicamente es un calendario que por cada día que los pacientes no toman, le van dando una estrella y que en cierto número de días el paciente puede llegar pues con algún premio, ya sea algo de comer, algo por el estilo. Este tipo de manejo se basa en premiar al paciente por las cosas que hacen bien. Mindfulness es otro tipo de terapia que nosotros hemos practicado en la universidad y todo, que se basa en técnicas de meditación pues, concentradas en dejar de lado todo lo demás, sin juicios, sin prejuicios ni nada por el estilo, y concentrándose plenamente en la experiencia del presente, apreciando sin juzgar nada por el estilo. En este espacio buscamos que el paciente libere todos esos automatismos que ya mencionamos antes, como la necesidad de tomar, y que en el caso de que haya un descontrol en la terapia, lo podamos abordar todos como grupo. Y por último, y hablando de grupos, encontramos los grupos de apoyo, ya que vemos que pertenecer a un grupo de apoyo de forma consistente y por largos periodos de tiempo se asocia a un mejor pronóstico y a mejores desenlaces para el paciente. Es muy importante que él sea muy juicioso y muy constante en la atención al grupo, así como en sus participaciones y en ser honesto con los mismos, porque no nos va a servir de nada que un paciente atienda a una autoridad de Alcohólicos Anónimos si lo que nos está diciendo van a ser mentiras. Necesitamos que el paciente sea transparente y honesto en cada una de las intervenciones y que por lo tanto pueda ver su ayuda reflejada por el grupo, así como el ayudar a los demás integrantes. Finalmente, muchas gracias por atender el día de hoy a la charla
de Nico y yo. Y de manera de conclusión es que a pesar de que la patología dual carece de una categoría diagnóstica, pues no, eso carece de una categoría diagnóstica en los sistemas diagnósticos nosológicos utilizados, hay una evidencia epidemiológica muy fuerte de que existe la patología dual y que hay una relación bidireccional entre los trastornos de uso por sustancias y los trastornos mentales. Un abordaje diagnóstico y terapéutico integral impacta positivamente el diagnóstico de esta patología, ya que va a mejorar el pronóstico y a disminuir la severidad de los síntomas y de como el efecto negativo en en la calidad de vida de los pacientes. En el tratamiento, el aspecto farmacológico y no farmacológico deben ir de la mano para así impactar en los determinantes sociales de la salud del paciente. O sea, no sirve uno sin el otro, tienen que ir muy juntos y de acuerdo también con la patología que tenga el paciente. Es crítico eliminar las barreras para la atención inicial de la patología dual, mejorando mucho como la capacitación del personal de salud para que puedan reconocer y remitir a centros especializados a los pacientes con patología dual, asimismo quitando el estigma que puede haber hacia estos pacientes con esta patología. ¿Listo? Gracias. Bueno, muchachos, de verdad, muchas gracias. Les quedó muy chévere la presentación, muy buena, muy completa. Yo quiero hacer algunos comentarios de cositas ahí que anoté. En general, primero que todo, me parece que explicaron muy bien todo lo de la teoría, digamos, directa, indirecta, pues toda la teoría de la causalidad. Digamos que me interesaría que les quede claro a todos, cuando abordamos un paciente con patología dual, entender la patología dual no es poner en el análisis paciente con patología dual porque tiene este diagnóstico y este diagnóstico, es entender cómo se relacionan. Entonces, primer punto y algo que uno aprende, de hecho, cuando rota en campo victoria, a quien quiera aprovechar esa rotación la recomiendo muchísimo. La verdad, Jeffrey es muy académico y algo que van a notar, y es muy bonito después repetirlo en otros contextos, es preguntarle al paciente, venga, ¿usted por qué consume? El paciente se los va a decir de forma más simple. Algunos les dirán, no, la verdad es que me gusta. ¿Y qué le gusta? No, pues que siento que me voy, que me pone a pensar. O una clásica, es que me ayuda a no pensar. Bueno, ¿y qué es lo que no quieres pensar? No, es que las cosas en mi casa son una mierda, perdón la expresión. La verdad es que vivo muy ansioso, no, es que se la pasan peleando. Entonces ahí ustedes empiezan como a meterse, bueno, ¿por qué está consumiendo esto? Por ejemplo, hay algunas sustancias que se relacionan a unas enfermedades en particular. Una clásica, ustedes le dicen consumo marihuana. Opciones. Una, no es que me gusta ponerme filosófico con mis amigos. Opción dos, más frecuente. No, es que la verdad me ayuda a dormir, me baja la ansiedad. Y uno, ay, ¿qué le produce ansiedad? Y ahí ustedes van viendo si de pronto hay un trastorno de ansiedad subyacente o si hay algo depresivo. Ustedes tienen que buscar es qué es el síntoma que están mascarando. Eso cuando es, por ejemplo, el consumo, paliando los síntomas de la enfermedad mental. No siempre va a ser este el caso, y ves que puede ser, por ejemplo, la esquizofrenia con el cigarrillo, la teoría pues de la hipofunción nicotínica. Hay cosas muy biológicas, que eso es otra que se mezcla a veces con lo de factores comunes, es como factores de riesgo o factores biológicos comunes. Entonces es algo para tener en cuenta y no culpabilizar al paciente, es decir, uno dice, no, pues el esquizofrénico fuma porque sí, y luego uno mire, oiga, no, tiene una razón de ser. O el TAP con alcohol y cocaína, se está intentando estabilizar al no querer consumir pues un estabilizador del ánimo, pues con un estimulante y al contrario un depresor del sistema nervioso. Son cosas clásicas que uno ve y es muy bonito de hecho poder ver cómo el paciente lo describe, como, pues sí, es que estaba tratando de huir de la realidad. Muchas veces les van a decir eso. Muchas veces el paciente no es que quiera consumir, sino que fue la respuesta. También, por ejemplo, si hablamos de personalidad, el consumo es un criterio, por ejemplo, de personalidad antisocial y un criterio no escrito, o sea, no sale como criterio, pero casi siempre lo vemos en un trastorno de personalidad límite. Y de hecho en ellos vemos mucho ese patrón experimental, como, uy, le he probado de todo. Ustedes les preguntan 15 drogas, nombres que nunca han escuchado en su vida, pero patrón de abuso, una, tal vez dos. Y eso es lo importante, como bueno, muchos pacientes cuando ustedes les pregunten qué ha consumido, incluso sin que sea una consulta de psiquiatría, probablemente se van a asustar porque usted es un médico y dicen, ay, fue pucha, me va a juzgar porque fumo, me va a juzgar porque tomo alcohol. Ustedes notan que a veces se ponen nerviosos y es como, y por y más si uno consulta en psiquiatría, es decirle, oiga, tranquilo, no,
no todo es una enfermedad, pero es para saber. Y así ustedes saben a qué enfocarse. Hay gente que asume que todo es una enfermedad o que todo es una recaída. Eso es otro punto que quería tratar, que es muy importante entender la recaída como parte del proceso. Eso va en la entrevista motivacional, va en todo lo demás, y es decirle al paciente, oiga, que usted recaiga no es el fin del camino, no es que toque empezar de cero, es aprender por qué recayó para prevenir la siguiente. Eso es algo muy importante porque el paciente siempre se siente muy castigado, se siente muy atacado. Hay pacientes que ustedes les pueden preguntar textualmente, uno que vive en Campo Nuevo, y él decía, pues que él se sentía la oveja negra de la familia, y lo era, pero entonces no se siente bien al serlo, se siente una mierda, y en un momento de estrés, de frustración, pues va, consume y le reconfirma a la familia que es una mierda y se siente peor, y se vuelve un ciclo vicioso que no es fácil de intervenir. Es otra cosa que quería decirles, por ejemplo, las intervenciones de psicoterapia. Cognitivo-conductual, claramente es la que tiene más evidencia, pero más que eso es irse por paciente. Por ejemplo, no hay paciente que no requiera una intervención sistémica. Eso es clásico, por ejemplo, el habitante de calle se va por 2 meses, vuelve, la mamá siempre le tiene la casa lista, siempre lo va a recibir a darle comer, pero ustedes van y ven y el paciente está acostumbrado a eso y tiene como un colchón, nunca toca fondo porque siempre tiene quien lo recoja y lo vuelva a levantar para volverse a volver mierda. Entonces, hay veces que una intervención que toca hacer es decirle a la mamá, venga, cuidarlo es hacerle daño, él tiene que estrellarse con la realidad y ver que no puede seguir así, porque si él cree que puede seguir así toda la vida, no va a parar. Son intervenciones que toca hacer, hay pacientes que de pronto son más psicodinámicos, por ejemplo, con rasgos de personalidad, como uno que recuerdo que fue muy chévere, llevaba 9 hospitalizaciones de corrido, salía y el mismo día que salía recaía. Y al reingreso llegué y le dije, hablé con Jeffrey y dijimos, no, este man, y tenía rasgos dependientes de personalidad ya por el IPD. Y yo dije, no, es que este man está haciendo un hospitalismo terrible. Y llegué y le dije, mira, vamos a meterte a clínica día, no te estamos dejando solo porque la primera reacción fue, ustedes me van a abandonar. Y yo, no, no, no te vamos a abandonar. Solamente estamos diciéndote, tú tienes que retomar tu vida porque así no vas a funcionar por fuera del hospital y eso no es la idea. Entonces lo obligamos, pero haciéndole saber que estaba acompañado, y después dejó de ir como por tres, fue a clínica día, pero solamente fue una vez a la semana porque no tenía plata, pero llega la otra semana y todo eso, oiga, faltó 2 veces, seguro recayó. Y cuando llega, no, la verdad estoy súper bien, pues digamos, yo después dejé de trabajar allá, pero al menos como 2 meses, ninguna recaída. Y eso son cosas que toca intervenir aceptando todos los enfoques, no solo un tipo de psicoterapia. Entonces toca estar abierto con eso. ¿Qué más iba a decir? Ah, bueno, lo del craving que vi que te enredaste un poquito. Craving es la ansiedad por consumir, como yo a veces le digo al paciente, la ansiedad o deseo de consumir, porque ustedes le dicen las ganas de consumir, él va a decir, no, yo no quiero consumir si está empeñado en dejarlo, pero que no quiera no significa que no sienta que el cuerpo se lo pide. Y puede haber craving psicológico o craving biológico. Entonces, digamos, el craving biológico más durante la abstinencia, las primeras 2 semanas, y el psicológico, por ejemplo, entonces un paciente que era también de rasgos dependientes de personalidad, y la misma semana los papás se fueron de viaje y la novia se fue a Manizales, creo que fue, sí, a una entrevista de trabajo y de pronto se iba a quedar viviendo allá. El man que hace, se toma el tarrito de 325 mililitros de alcohol antiséptico, se pega una intoxicada en el hijo y procede a hacer que la familia se regrese asustada. Y yo, bueno, ¿y no será que te asustó quedarte solo, que tu novia te termine? Y fue una forma de decirles, oigan, devuélvanse, los necesito. El man, no, eso no fue intencional. Y yo, pues no digo que fuera intencional, pero inconscientemente. Y él se queda pensando, oiga, de pronto sí. Entonces ahí está un craving psicológico, digamos, cualquier fuente de estrés o, por ejemplo, estar en un entorno social donde consume frecuentemente con amigos, hace que aparezca ese antojo. Y eso son cosas que hay que intervenir, por eso hay que decirle, deje de verse con los amigos que lo invitan a consumir, si se va a ver con ellos, pues que no sea en donde suelen consumir, no salir al bar, o una paciente con tramadol, cada vez que veía la droguería, se cruza la calle para no pasar frente a la droguería, porque aparte es de venta libre el hijo de madre, entonces era un antojo ni el hijo de puta, y hay que abordar todo eso. Entonces siempre hay que hacer una intervención psicosocial muy fuerte, que eso es la ventaja del modelo en engranaje, que sinceramente solo lo he visto en Campo Victoria. Campo Nuevo, digamos que se le parece, pero Campo Victoria es diferente porque realmente es una muy buena comunicación entre todas las áreas, todas hacen intervenciones. Era algo muy bonito, espero que
reabra o esté reabriendo pronto Campo Victoria para que tengan la oportunidad de verlo. Lo otro, ambulatorio o hospitalario. Depende del paciente, salvo que esté en una intoxicación terrible. Muchas veces van a preferir ambulatorio, pues la abstinencia sí es preferible en pasarla a hospitalaria porque es una miércoles. Recuerden siempre que la del alcohol es la que puede matar, un delirium tremens es muy peligroso. Las demás van a ser una mierda, pero se pueden sobrevivir. Entonces, pues digamos que más o menos uno lo aborda así. La parte farmacológica, pues depende de cada una, pero mi consejo es no tengan miedo a iniciar medicamentos, pero tampoco llenarlo de 7 psicofármacos, porque pues probablemente no va a ser adherente o después se intoxique, uno no sabe. O después, cuando recaiga, muchos van a tener miedo de que no puedan mezclar la sustancia con el medicamento y dejan tirado todo, entonces también tengo que explicar eso muy claramente. Mm, lo otro, entrevista motivacional, ténganlo muy en cuenta porque eso no es para el psiquiatra. De hecho, donde menos evidencia tiene es en consumo. No significa que no sea necesaria. Es muy importante tratar de motivar al paciente, darle razones, en especial razones propias, pero sirve mucho, tiene más evidencia, de hecho, en enfermedades metabólicas, todo lo que es diabetes, obesidad, es donde más se utiliza entrevista motivacional para mayor adherencia a los tratamientos, a cambios de estilo de vida. Y Y lo último que les quería comentar era sobre lo de la recaída también. Era para dar un ejemplo, que a veces uno sataniza mucho esto y lo que hablamos de estigmatizar al paciente. Un paciente que tuve en Campo Nuevo con unos estudiantes y les dije, bueno, era un paciente de consumo de alcohol, se hospitalizó, fue por ideación suicida y él nos dice que consumía 4 Vs, o sea, 4 cervezas cada 15 días. No lo afectaba funcionalmente, no lo afectaba en su vida personal, con su pareja, nada. ¿Es una recaída o simplemente en este momento está en un patrón de uso y no de abuso? Que es algo de pronto no tan escrito, que uno cae en satanizar cualquier consumo, en decir ya es consumidor por el resto de la vida y no puede volvérsele a acercar. Y hay personas que de pronto sí son capaces de crecer un poquito y llegar a un consumo responsable. No es lo más frecuente, por eso uno no lo va a incentivar, pero puede llegar a pasar. Y creo que ya. No, muchas gracias, doctor, Vale, pues perfecto, por doctor. aclarar todos esos temas y por darnos experiencia, porque pues lo que decimos acá son cosas que leemos en los libros, pero sentimos que la experiencia también da mucho conocimiento que uno no conoce, como que no todo es A y luego B y luego C, sino que cada paciente es diferente y que tienen diferentes experiencias. Entonces, gracias por esa intervención. No a ustedes y pues no sé si alguien tenga preguntas o algo. Y de verdad si pueden, metan Campo Victoria. Muy recomendado. Listo, listo, Vale, doctor. doctor, lo tendremos en cuenta. Sí, hay una pregunta en el chat. Dice, un paciente que tuvo todos los síntomas de patología dual, pero nunca fue tratado y ahorita ha estado mejor, asintomático, ¿debería igual asistir a psiquiatría para evitar recaídas o ya se puede dejar que siga así? Bueno, diría que faltan detalles. Diría que es bueno consultar, ojalá con alguien con experiencia para precisamente que no caiga en el consumidor es consumidor de por vida. ¿Por qué? Porque pues depende de cuál sea la patología dual. O sea, no es lo mismo que me digan patología dual por ejemplo, un episodio depresivo que ahorita esté estable, no haya recaídas y haya sido un episodio único, a que sea, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia. La esquizofrenia no se cura, necesita tratamiento pues para prevenir la recaída, además de que inicialmente diríamos necesita estudiar que no haya una causa biológica si solo fue un primer episodio psicótico. Cualquier enfermedad psicótica necesitaría descartarse una causa biológica. De por sí también cualquier causa afectiva, descartar por ejemplo hipotiroidismo, muchas cosas. Entonces yo diría, siempre es bueno consultar. eh, en especial dependiendo de cuál sea la enfermedad, pero pues si no está diagnosticada con más razón, tratar de indagar. Tal vez ahorita ya no haya síntomas, esté perfecto. Ojalá se mantenga así, pero según cuál sea esa naturaleza de la enfermedad y su curso, puede que haya recaídas, entonces bueno, prevenirla. Y en especial si es algo afectivo, por ejemplo, tal vez no requiera tratamiento farmacológico, pero una psicoterapia, pues la verdad nos sirve a todos, todos tenemos algo de locos, entonces mejor si le podemos, digamos, meter un empujoncito, prevenir. Por ejemplo, ahí prevenir una recaída es algo que nunca está de más.
¿Se puede hacer por uno mismo? Sí, pero de pronto recibir asesoría nunca cae mal. Y lo que digo, que no sea por alguien de pronto que esté muy predispuesto con eso. Seamos sinceros, incluso en la psiquiatría van a ver si eventualmente alguno quiere hacerla y entra a la residencia. Yo creo que el 75% de la gente odia la patología dual y como vieron esas estadísticas tan bonitas y verán en La Paz o en cualquier lugar que roten, ahí dicen 50-75% de personas hospitalizadas tienen patología dual. Ustedes van a ver, como les digo, TLP es lo que más se hospitaliza ahorita y casi todos han consumido algo o consumen ocasionalmente algo, unos con patrón de abuso, otros de dependencia, otros de uso, pero algo muy frecuente, muy estigmatizado y que muchas veces no se sabe abordar, como algo que yo odio y es que les quiten la metadona en 2 semanas a los pacientes de La Paz, cuando eso se ve que hay mayores tasas de recaída. Por ejemplo, en Campo de Victoria se quita en 6 meses, en un año. Hay pacientes que se benefician de dejarla toda la vida y uno piensa, pero pues es que es un medicamento toda la vida, pero si con eso no vuelve a consumir heroína, no hay riesgo de infecciones. Entonces, el punto es tratar de buscar atención de alguien que ojalá no lo tenga estigmatizado, que tenga algún tipo de acercamiento de experiencia, si sienten que los aborda alguien que de una vez lo ataca como eso es un problema de por vida, de pronto cambiar la persona que lo está atendiendo y también evitar autoestigmatizarse. Hay gente en especial que van a fundaciones con modelos de choque que los odio con todo mi ser, porque después no llegan a nosotros ahora por un estrés postraumático por esa fundación, eh, que los hacen sentir como que son una mierda y que toda la vida van a ser un consumidor, un drogadicto. Y yo creo que pues realmente el consumo más que una adicción, o sea, es un comportamiento humano que a veces se nos va de las manos y toca ver por qué se nos va de las manos y pues cuando ya tiene un componente biológico muy HP, pues saber abordarlo. Entonces, consejo, resumido, consulte ojalá con alguien que esté al menos familiarizado con eso y evitar autoestigmatizarse, que es muy fácil. Y otra Evitar pregunta. fundaciones que no tengan médicos. Lo siento. Otra pregunta que llegó al chat, qué pena, pensé que ya había culminado la idea, es sobre cómo realmente podrían distinguir eh, en un paciente que la patología psiquiátrica sea pues netamente como un ente individual y no que sea asociado al consumo. Y dicen que especialmente en pacientes que tienen depresión y asociado a un trastorno de uso de alcohol. Ok, bueno, esa es una buena asociación. De hecho, hay asociaciones bien descritas, como dije, alcohol y cocaína con TAB o solo alcohol con depresión. ¿Cómo diferenciarlos? Yo lo digo de esta forma. Realmente depende de cada caso, toca hacer una buena entrevista, porque hay veces que el consumo puede ser solo el mecanismo de defensa. Pues digamos, además estamos en un país donde uno consume alcohol porque está triste, porque está feliz, porque se ennovió, porque terminó, porque ganó el equipo. O sea, acá es algo muy normalizado. Entonces, por ejemplo, hablar de un TUS por cafeína, pues, puta, es muy difícil. Entonces, ¿qué toca hacer? Una valoración completa, ver cuánto tiempo persisten los síntomas, tanto, pues más que todos los, en este caso, afectivos, después de cesar el consumo. Por ejemplo, si tú me dices, lleva 3 semanas sin consumir y está en pleno episodio depresivo, eso ya no tiene nada que ver, ya pasó la abstinencia. eh, y pues eso es una asociación temporal, por lo general, así como, digamos, en esquizoafectivo, uno busca mirar si los síntomas afectivos persisten a pesar de que cesen los psicóticos o viceversa, que uno ve pacientes que siguen psicóticos pero ya no hay ansiedad ni nada, o al revés, pues uno dice, bueno, de pronto hay dos trastornos, acá es lo mismo, es, ya pasó la abstinencia, ya no hay influencia biológica de esa sustancia, pero aún hay síntomas, miércoles toca entrar a ver o muchas veces por la misma historia personal. Si el paciente uno va y le dice, no, es que se me murió mi hijo, me terminó mi esposa, perdí el trabajo, entonces empecé a consumir, lo más probable es que sean las dos. Entonces yo sí diría, ¿cómo diferenciarlo? Un poquito de sentido común y también temporalidad y la severidad de los síntomas. Por ejemplo, si me dicen que un paciente consume cocaína y a los 2 días está en episodio depresivo, pues es el guayabo químico ni el hijo de madre que tiene. Pero, por ejemplo, con alcohol, pues si el guayabo está bien descrito, todos ustedes se lo conocen, pero no necesariamente va a producir un episodio depresivo así que dure una semana. No. Entonces, diría eso.
temporalidad, contexto psicosocial y severidad de los síntomas, tanto del consumo como afectivos. No sé si haya quedado claro, otras preguntas. Sí, No, yo había están hecho todas esa. las preguntas. Yo había hecho esa y sí, me quedó clara. Gracias. Con gusto. Pues yo creo que si no hay más preguntas, podríamos dar por finalizada la sesión. En el chat les dejamos el link de asistencia. La palabra clave es recompensa, solamente para los miembros activos, por favor. Y ya eso sería todo. Muchas gracias, Sara y Nicolás, y muchas gracias, José, por el tiempo el día de hoy. Que descansen. Gracias, lo mismo. Vale, Gracias. muchísimas gracias. Descansen. Hasta luego.